fuiste invitado por el Museo Nacional de Bellas Artes para escribir uno de los textos del catálogo de la muestra Sí, Recurrencia, y que, bueno, la muestra se postergó para principios del 2022, ¿no? Vos en tu texto se lo dedicás a Ariel Ferrari, que fue el hijo de León, desaparecido, creo que en el 76. Entonces, mi primera pregunta sería, ¿vos conociste tanto a Ariel o a León en esa época? sí, sí, claro. Bueno, en realidad León lo conocí muchísimo antes, ya de chico, porque había una relación familiar muy complicada muy complicada, no, complicada digo en el sentido de que es un cruce de cuñados políticos y cosas por el estilo, es complicada de explicar, digo, ¿no? Pero yo lo conocía a León desde chico. Después, cuando yo era un pibe de 19, 20 años, yo frecuentaba el Ditela porque tenía un tío, artista plástico, que era a la sazón uno de los dueños del Bárbaro, junto con Yuyo Noé, bueno, también él era amigo de León, así que él me llevaba al Ditela y lo vi un par de veces. No es que nunca tuvimos una relación continuada o demasiado íntima, digamos, pero siempre, a través de toda mi vida, tuve noticias de León, fui siguiendo su obra, me encontré con él un par de veces y así. Y en la Facultad de Filosofía y Letras, cuando yo era estudiante, fines de la década del 60, tenía un compañero con el que hicimos varias materias juntos, nos llevábamos muy bien, etcétera, que se llamaba Ariel Ferrari, pero yo nunca hice la conexión, porque él nunca dijo que era el hijo de León. Entonces, fíjate vos, pasaron 50 años, por decir algo, y aparece ahora la conexión, ¿verdad? Cuando vos me proponés escribir ese texto, y buscando fotos y cosas en internet, aparece Ariel en una foto junto con León. Digo, bueno, claro, era este. ¿No? Entonces, eso una especie de shock, digamos, ¿no? Este, que te lleva a reflexionar sobre tu propia memoria, tu a veces incapacidad de establecer conexiones que parecerían lógicas, bueno, y así fue que me pareció que era un gesto mínimo dedicarle el texto a la memoria de Ariel, ¿no? Vos en tu propio texto también hablás de una manera muy inteligente como siempre, de que muchas veces cuando uno conoce al artista puede haber una mezcla entre la persona, el pensamiento y la obra, ¿no? Vos decís eso, señalás, y atender al narrador o al relato. Contame un poco de eso porque yo creo que mucha gente ha conocido su obra, que es lo que más trascendió, pero vos tuviste la oportunidad digamos, de conocer Sí, profundamente el pensamiento y a la persona, ¿no? sí, ahí se produce una cosa muy curiosa, porque efectivamente este, creo que era Borges que decía que él prefería no conocer a los escritores que él admiraba, porque generalmente se llevaba una decepción, ¿no es cierto? No es el caso con León. No. Eh, Porque hay lo de la narración y el narrador es una vieja discusión en la teoría y la crítica literaria, hasta qué punto, digamos, conocer la biografía, no digamos ya conocerlo personalmente, eso ahí se agrava el problema, pero aunque sea conocer la biografía del autor, ayuda o no para juzgar su obra, analizarla. Yo en general tengo la posición de que no, de que la obra tiene una cierta independencia, una cierta autonomía, y no siempre necesariamente refleja, expresa de manera lineal, digamos así, el pensamiento, las opiniones, o las posiciones o el punto de vista
del narrador, ¿no? Claro, la literatura es algo diferente a la pintura. En la literatura vos tenés esa instancia imaginaria, que es la del narrador, que es una instancia ficcional, digamos así, desde cuyo punto de vista se narran los hechos. Entonces ahí es más fácil absorber la idea de que ni el protagonista ni ninguno de los personajes de una novela, por ejemplo, tienen por qué estar expresando, ¿no es cierto? Digo, si yo escribo una novela cuyo protagonista en primera persona es Jack el Destripador, digamos, nadie tiene el derecho de acusarme a que yo ando por ahí asesinando gente, ¿no es cierto? Son instancias absolutamente distintas. En las artes plásticas es más diferente, es más problemático, porque no tenés esa instancia, ese colchón, esa instancia imaginaria en el medio, ¿no es cierto? Es el sujeto de carne y hueso el que está ahí representado, por así decir, en sus obras. Lo cual no quiere decir que la obra no tenga, porque existe algo que se inventó hace mucho que se llama el inconsciente, ¿no es cierto? Lo inventó un profesor vienés, o lo descubrió, como decía él, y entonces sucede que no necesariamente el artista es siempre plenamente consciente o todas sus intenciones, la obra se escapa, la obra tiene su propia dinámica, tiene su propia lógica, tiene sus propias pulsiones, por así decirlo, ¿no es cierto? En el caso de León, por supuesto que esta diferencia que se puede encontrar siempre en los artistas se achica bastante, porque León tenía una posición muy firme respecto a un montón de cosas, ¿no? Su carácter era un completo hereje, como lo llamo yo en ese texto que vos referías, en varios registros, en varios niveles, ¿no es cierto? Él era alguien que se posicionaba siempre de manera muy enfática en contra casi de cualquier forma de poder, ¿no? El poder de la iglesia, pero también el poder del Estado, el poder de las clases dominantes, y todo eso obviamente está en la obra. Lo que pasa es que siempre hay un plus, siempre hay un exceso, ¿no? Y en la obra de León especialmente, es una obra que sin dejar de expresar en un primer nivel muy nítidamente las ideas, los posicionamientos filosóficos, ideológicos, políticos de León, todo eso está, pero hay este exceso, digamos, de significación que se abre a la posibilidad de reflexionar sobre un montón de cosas sin que todo eso otro deje de estar presente al mismo tiempo. Y el recurso que usa León para eso es el de la ironía. La ironía es esta forma de discurso ambiguo, digamos, que parece estar diciendo algo y lo contrario al mismo tiempo, ¿no? Es como la aporía, produce una cierta perplejidad que es lo propio de la creación artística, me parece. En ese sentido, León era un artista 100%, ¿no? Porque lo propio de la creación artística es que no te transmita de manera mecánica un mensaje cerradito sobre sí mismo, ¿no es cierto? Porque si se limitara a hacer eso, yo siempre digo, ¿para qué queremos las obras de arte si ya tenemos el mensaje, ¿no es cierto? Exacto, ahí Susan Sontag tiene ese ensayo Claro, magnífico contra la interpretación contra que la dice, si uno interpretación, cree que hay un mensaje críptico a desentrañar, bueno, díganme directamente el mensaje, pero es verdad claro, lo que decís vos, que incluso pienso que vos también lo anotás ahí, que en la obra de León, pues sus opiniones, las fuertes opiniones que vos decís, es verdad que las tiene, pero no son tan polémicas, son opiniones quizás cercanas a la que puedes tener vos o yo, en cuanto a la sensibilidad
de defenderte de ciertos poderes absolutos, avasallamientos, etc. Ahora, él consigue con la obra eh, cosas, o sea, reacciones que vos decís, ¿cómo reaccionás por un objeto que pertenece al campo de la ficción y no reaccionás con realidades patentes, durísimas, injustas que nos tocan vivir? Vos señalás eso, ¿no? ¿Cuál Claro, es ese fenómeno? eso entre muchas otras cosas complejas, es una consecuencia, me parece, de cierta hipócrita y malentendida sacralización del arte, ¿no? Mucha gente se enoja con, vos lo decís bien, no se enoja con las realidades espantosas de un mundo donde los niños biafranos o en Somalia no sé qué pasa, o en Irak, bueno, eso le resulta indiferente, pero se escandaliza frente a una obra de arte que tome esos horrores como referencia, más allá de que los use para producir este plus que estamos hablando, ¿no? Entonces parecería que el arte es un ámbito de lo sagrado mal entendido también a su vez, ¿no es cierto? Porque no sé por qué tendría que ser menos sagrado todo lo otro que estamos diciendo, ¿no es cierto? Pero esta gente se toma el arte como el lugar, bueno, no necesito explicarte, es una idea francamente repudiable, según la cual el arte debería tranquilizar las conciencias o debería permitirte dormir mejor, ¿no? Cuando más bien, a mí no me gusta hablar de la función del arte o del rol del arte, pero me parece que el trabajo del arte, esa palabra me gusta más, es precisamente el de, como yo también les digo con frecuencia a mis alumnos, si ustedes tienen pesadillas después de haber visto una obra, una muestra o lo que sea, quiere decir que algo interesante había ahí, Claro. ¿cierto? Más allá de que te guste o no en términos de gusto personal, pero digo, eso era un arte interesante. Claro, lo peor es la indiferencia. Yo también digo eso cuando me preguntan, incluso hasta con muestras, exposiciones que a uno, o cualquier obra de teatro o un libro, que a uno le molesta, le toca una fibra, lo desacomoda o lo indigna en ocasiones, eso, ahí se produce ese fenómeno que es interesante, que nos hace reflexionar, o sea, que tenga digamos, un efecto en el plano de lo real y que no sea indiferente, anodino y que diga, ah, bueno, fui al Claro, museo y encontré lo que esperaba, ¿no? que no se remita a una mera contemplación a distancia de la belleza estética de algo, ¿no es cierto? Sino que interese, como digo yo, así como se dice que una herida interesa al cuerpo, ¿no? Te duele, te molesta, te perturba, ¿no? En relación a eso, quería preguntarte, pues vos lo desarrollás también en ese texto, un análisis, digo, de la civilización occidental y cristiana, que igual es un operativo que él hizo muchísimas obras, de poner en diálogo dos cosas aparentemente disímiles, digamos, de distintas épocas, de distinta pertenencia. Pero es Lo muy hace interesante lo que vos hablás de también los múltiples, los múltiples, de la polisemia que tienen las obras de León, que tampoco es que están dirigidas y tienen un punto de vista, ¿no? Sí, claro, ahí tenés el famoso ejemplo que uno puede citar de los pájaros defecando sobre las imágenes sagradas, ¿no es cierto? O de la civilización occidental y cristiana que vos estás citando, donde existe esta ambigüedad. No está dicho taxativamente, ni se puede desprender de manera inequívoca, por ejemplo, que ese Cristo crucificado en el bombardero está avalando los bombardeos sobre Napalm, sobre Vietnam, o está transmitiendo la idea de que cada vez que un bombardero hace eso, está sacrificando nuevamente a Cristo,
o sacrificando por vía Cristo a la humanidad en general, o muchas otras cosas que uno podría especular al respecto. Entonces, bueno, de todas maneras está el bombardero. Está el bombardero y está Cristo. Están esas dos dimensiones, ¿no es cierto?, tanto temporales como históricas, puestas en simultáneo, en conexión, en conflicto, en tensión, y se trata de que por un lado, ya que vos citabas a Susan Sontag, ¿no? Por un lado, es verdad, no hay que abrir la interpretación lo más posible, no dejarla encerrada en un corralito predeterminado, pero al mismo tiempo no se puede interpretar cualquier cosa, digamos. Hay en toda obra datos fuertes, ¿no es cierto?, visuales, sonoros o los que correspondan a cada soporte. Hay datos fuertes que le marcan un límite a la interpretación. Entonces, me parece que en León está puesto en juego todo el tiempo este diálogo o este lugar indeciso, donde vos podés abrir la interpretación, pero no olvidarte que está el bombardero, que está Cristo, que están bueno, todas las cosas que en cada una de sus obras León pone, ¿no? Que está el retrato de Hitler, que está todo lo que León pone de referencia de la vida histórica, social, política, real, material, ¿no? Estamos todo el tiempo jugando en ese linde, digamos, en ese límite indeciso, en ese umbral. Vos como académico, sociólogo, escritor, me interesaría tu mirada acerca de otra vertiente de León Ferrari que también va a estar presente en esa muestra y que ha estado presente en muchas exposiciones de León, que tienen que ver con esta obra, si se quiere, más abstracta, estas escrituras, los grafismos. los grafismos, etcétera. Me interesa tu Eso opinión. es muy interesante porque es toda la verdad que es uno de las épocas o de los registros de León que a mí siempre más me interesó, porque ahí sí no se puede uno quedar en la percepción fácil del mensaje. Ahí se juega, León desarticula la escritura, sin que por eso esos grafismos dejen de ser una forma de escritura, solo que es una forma de escritura que no podemos leer, no pertenecen a ninguna lengua conocida de las 6.000 y pico que habla la humanidad. O por lo menos parecería en primera instancia que no pertenece. Sin embargo, algo se nos está queriendo decir con eso. Hay un desmontaje de la palabra que supone también una herejía respecto de las teorías o las percepciones convencionales de la relación significante-significado, forma-contenido, palabra-referente, ¿no? Todas esas dicotomías que estos grafismos, León no era el único que hacía grafismos, por supuesto, está Misa H, bueno, todo sabemos, pero él tenía una manera de manejar esto que me parecía especialmente inquietante, ¿no? Y lo llevó también, es muy impresionante ver también esas esculturas hechas con fierritos, con estructuras que son muy cercanas también a la propia estructura de muchos de esos grafismos que hacía. Por otro lado, en tu texto, otra cosa que vos subrayás es esa búsqueda de León de utilización de cualquier cosa que le venga a mano, ¿viste? No es un pintor, no es un escultor en ese sentido cabal de la palabra, sino es alguien que va tomando, o sea, es muy moderno en ese sentido, señalás vos, qué material, técnica, braille,
collage, etcétera, y también hablas de las seriografías. Me interesa que nos cuentes Sí, de eso. eso es muy interesante lo que vos decís, porque efectivamente es muy moderno, uno podría decir, pertenece a la tradición modernista de las vanguardias, ¿no es cierto?, que hacen esos montajes a veces inesperados o que pueden parecer caprichosos o arbitrarios a primera instancia. Es muy moderno en cuanto a los materiales y las imágenes que utiliza. Ahora, el gesto es absolutamente arcaico, digamos, ¿no? Como es el gesto del bricoleur que dice Levi-Strauss, ¿viste? Con lo que vos tenés a mano, armás, digamos, alguna cosa que no estaba antes en el mundo, que no se puede reducir a la suma aritmética, digamos, de los materiales o las imágenes que estás usando, o los objetos que estás usando, sino que esa suma arma una cosa cualitativamente diferente, ¿no? El famoso salto de cantidad a la cualidad, se produce en estos mecanismos, esta operatoria que León ponía en juego con una habilidad y una creatividad realmente extraordinarias, ¿no? Digo, los maniquíes, ¿no? Como desechos, maniquíes viejos, como desechos o restos o ruinas, en este caso del campo de la moda, o sea, hay toda una reflexión sobre el consumismo, muchos niveles de lectura ahí posibles, pero de todas maneras, el sistema que León utilizaba era siempre el de servirse de estos restos, de estos desechos descartables, para demostrar que con eso se puede hacer arte también, ¿no? ¿No es cierto? Que Sí. no es que... Podría pensarse también en una actitud, si querés, para nada vanidosa, de decir, no, yo no tengo algo nuevo que crear, sino que uso lo que está en el Claro, mundo para, como bien decís vos, crear una cosa que no estaba en el mundo, claro, a claro, partir de esta asociación. claro. Escúchame, y después ya para ir terminando, que ahí veo que hay que ir cerrando, Bien, pues, también vos te referís en tu texto a la carta al Papa, ¿no? Que también, y te referís, que igual creo que lo dijiste, a esa cosa como juguetona, irónica, con desparpajo que tiene León, que no hay tema que le esté vedado. Él, sí, sí, sí. Hay una cosa hasta infantil por momentos, claro. ¿no? Este es un rasgo muy particular que se me escapó hace un rato cuando hablábamos de la ironía y todo eso, que es el tremendo humor de que hacía gala León, ¿no? Porque cualquiera que no lo conociera o que no mirara un poco más de cerca y con mayor atención sus obras, podría pensar, bueno, en esta cosa apocalíptica, ¿no? Escatológica y demás que tenía León, y imaginárselo como un ogro escéptico, pesimista, ¿no es cierto?, que está siempre esperando el fin del mundo y cosas por el estilo, y nada más alejado del León que yo conocí y del que se puede leer también, insisto, con un poco de atención en sus obras que están llenas de humor. Algunas, francamente, causan carcajadas como primera reacción, hasta que uno se da cuenta que es la risa crispada del sarcasmo sobre el mundo, ¿no es cierto? Pero están también las dos cosas.